Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a un nuevo encuentro de este seminario sobre la revolución urbana en Siria-Palestina. Hoy nos convoca una reunión, un encuentro que no tiene que ver con continuar, ahondando en los contenidos que tienen que ver con la revolución urbana en Siria-Palestina propiamente, pero que la realidad es que nos van a permitir continuar o comenzar con nuestras investigaciones pensando en los recursos online. La idea es que ustedes, seguramente en un futuro muy próximo, ya mismo lo deben estar experimentando, tendrán que hacer, como en este caso de este seminario, una monografía, un trabajo de investigación e incluso una tesis, y la idea es ofrecerles un breve recorrido sobre los diferentes recursos que existen actualmente online. Esto es, cada vez hay más y más, sería imposible poder abarcar todos, pero simplemente una forma más sistematizada de acceder a la información para que ustedes también se puedan ordenar a la hora de empezar con esta búsqueda bibliográfica y que a su vez la ordenen justamente en sus computadoras, en sus dispositivos, ya que eso va a ser algo de vital importancia a futuro, ¿no? Muchas veces nos parece muy interesante que esto lo hagamos en este contexto de desarrollo de la carrera, más que nada para que imprimir ciertas bases que tienen que ver con estos recursos a priori de comenzar con el desarrollo más académico de la investigación. Así que vamos a recorrer algunos de ellos y más que nada vamos a mostrar cómo se utilizan para aquellos que no los conocen. Bueno, la gran pregunta es esta, ¿no? Tengo que hacer un trabajo de investigación, tengo que hacer una monografía, tengo que desarrollar un futuro plan de tesis, y la pregunta es, ¿cómo busco, no? ¿Dónde busco? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué páginas consulto? Em, lo que está en bibliotecas físicas también aparece online. ¿Puedo tener acceso libre a todas las bases de datos, inclusive las que son pagas? Bueno, son muchas de las preguntas que nos surgen a la hora de empezar a buscar información, ¿no es cierto?, sobre un tema en particular. Entonces, la idea es introducirnos brevemente a la idea de Open Access. ¿Qué es Open Access? Open Access se va a aparecer generalmente, identificado con este icono, ¿no es cierto? Lo que sería abierto o cerrado, es algo muy importante porque muchas veces es una forma de poder reconocerlo, y lo que nos permite, digamos, las buscadores y herramientas Open Access es tener acceso de forma inmediata, online, por supuesto, que sea libre, gratuito, y que, digamos, nos permita, si no tengamos problemas de que tengan que ver con los derechos, ¿no es cierto?, de autor, o de que tienen que ver con el acceso a estas bases de datos. Hay mucho open access, sí, también hay mucho que no es open access, también. Entonces, nuestra idea es ver qué herramientas y buscadores podemos combinar para poder acceder yo diría, a gran parte de aquello que nosotros estamos necesitando. Entonces, esto es un breve resumen de lo que vamos a ver ahora, solamente algunos de ellos. Los buscadores y herramientas como las redes sociales académicas, como por ejemplo academia.edu, que todos conocemos, o ResearchGate, que también es muy parecida. Tenemos repositorios temáticos para ciencias humanas y sociales, que tienen que ver puntualmente con nuestra disciplina, como Cielo, que lo vamos a ver ahora, Etana, ¿sí? DOAG, AWOL, que es muy interesante también, y Internet Archive. Asimismo, también tenemos recursos que en nuestra facultad, esta casa de estudio, nos brinda, tanto como docentes y alumnos, para poder desarrollar nuestras actividades, que también es muy interesante que los podamos conocer y los podamos aprovechar. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos cuestiones que son de acceso restringido, ¿no? O sea, ¿qué pasa si lo que yo necesito está en una biblioteca, pongamos, por ejemplo, física, o tenemos que pagar, o tenemos que o tenemos que comprar directamente el documento, que es lo que muchas veces nos piden estos gestores? Entonces,
acá tenemos, digamos, diferentes estrategias para poder acceder a este acceso restringido y que no sea tan restringido como aparece. Entonces, bueno, acá hay una gran misión un poco de la creadora de Sci-Hub. Ahora vamos a ver un poco que es justamente que tanto en países pobres o ricos existe un acceso por igual al conocimiento. Entonces, se ha creado a partir de 2011 esta gran base de datos que ahora la vamos a ver, que realmente ha sido como una gran solución para muchos de nosotros también, ¿no es cierto? Entonces, estos que no son tan open access, em, se denominan más que nada en repositorios también digitales, donde hay artículos y libros. Por un lado tenemos a lo que sería Sci-Hub, que ahora la vamos a ver, y Library Genesis, y por otro lado que van a trabajar en conjunto con Google Books y Google Scholar. Ahora les voy a mostrar exactamente qué es cada uno. Y también tenemos a Script. Script es una aplicación de pago, pero vamos a utilizarla por unos días de forma gratuita y nos permite acceso a muchísimos elementos. Bueno, en primer lugar tenemos acá la famosa red social más conocida, ¿no es cierto?, abierta, open access, como academiaedu.edu, creo que todos conocemos. Fue creada en 2008 y cada vez reúne cada vez más y más em, publicaciones científicas, es un directorio en donde ya ustedes saben que cada diferentes científicos de diferentes áreas del conocimiento tienen un perfil como si fuera Facebook y tienen la posibilidad de cargar desde papers, libros, tesis, un montón de elementos que van a aparecer como pueden ver acá en este lado. Muchas veces, si el artículo es open access, lo encontrarán, sino directamente, como en este caso, no aparecerá, tienen la posibilidad de pedírselo al autor de forma privada, digamos, academia.edu da esa posibilidad, pero más que nada me parece muy interesante hoy, es algo vital porque en primer lugar nos permite acercarnos a los autores que nosotros queremos conocer su investigación, queremos conocer sobre qué temas han trabajado quizás a lo largo de su vida, y también nos permite una perspectiva más que nada de temática, como podemos ver acá, por ejemplo, por medio de estas etiquetas, cada nosotros y mismo los diferentes investigadores pueden ir colocando los diferentes temas y nos van notificando sobre las palabras claves, nos van notificando sobre cada vez que se sube algo nuevo, pero lo que es interesante es que cada vez más, actualmente por medio de un algoritmo interesante, uno puede empezar a buscar determinados artículos por temáticas y lo que hace es bajar una especie de paquete o bundle, como lo denominan, en donde nos bajan un montón de información sobre el mismo tema, que muchas veces mezcla un poco, pero muchas veces también es bastante fiel y nos permite, digamos, con medio de un archivo zipeado, bajar una cantidad de archivos impresionantes hacia nuestras computadoras de forma totalmente gratuita y abierta. Así que también esto se los recomiendo, creo que es uno de los primeros elementos que nosotros utilizamos. Al igual que ResearchGate, es academia.edu, funcionan, digamos, de la misma manera. También tenemos a Cielo, que es un sistema de bases de datos electrónica, científica, también totalmente open access, que está conformada por una red iberoamericana de colecciones y revistas científicas, donde aparecen más que nada artículos. Acá, por ejemplo, entrando nosotros a Cielo, yo puse la palabra, por ejemplo, arqueología, y acá tenemos diferentes elementos con el loguito, como vemos acá, Open Access, que nos permiten bajar artículos en PDF. Por supuesto, hay mucho que está, la gran mayoría está en español, lo cual en español, en portugués también hay muchísimos elementos, así que se las recomiendo muchísimo, porque la realidad es que podemos encontrar cada vez más cosas y los repositorios de filosofía y letras también aparecen incluidos en Cielo. Bueno, por un lado tenemos a Etana. Etana, digamos, tiene que ver con herramientas electrónicas para trabajar sobre los archivos del cercano Oriente Antiguo.
Acá lo que tenemos es muchísimas libros, más que nada, muchos libros antiguos, publicaciones que son muy interesantes. Acá lo que tenemos básicamente es colocando, por ejemplo, entrando por medio de Apsu y entrando con una palabra clave, por ejemplo, poniendo Early Bronze, entonces podemos acceder, por ejemplo, a esta cantidad de elementos que pueden ser muy interesantes, simplemente de una forma también muy rápida y buscando, a veces cuesta un poco más de tiempo buscar, buscando por ejemplo por autor, uno puede encontrar también publicaciones antiguas, digamos, es decir, memorias de excavación, por ejemplo, del siglo pasado, que son muy interesantes. Bueno, como hemos dicho antes, Sci-Hub es como un poco la estrella que tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que no sería Open Access, pero que nos ha permitido poder acceder a cada vez más y más millones de artículos académicos científicos. Fue creada en 2011 justamente como una reacción a el impacto que tiene el alto costo de la suscripción en forma privada a estas bases de datos o la compra de forma directa de muchos de estos artículos, que muchas veces sucede eso, ¿no? Se venden de forma individual, y la idea es un poco como una especie de socialización del conocimiento, ¿no es cierto?, por parte de Alexandra, que fue quien creó este gran repositorio y base de datos. Me imagino que ya la deben conocer, pero sí, para aquellos que no los conocen, yo creo que en primer lugar, lo que sería academia.edu, Sci-Hub serían como los obligatorios para comenzar. Acá lo que tenemos es la página de inicio. Nosotros colocamos acá las palabras claves, que puede ser el DOI o el nombre, ¿no es cierto?, del tema, el autor, digamos, lo que estamos buscando, y automáticamente nos va a abrir este Google académico, como vemos acá, que es el mismo de Google. La diferencia es que ahora, como va a estar como una especie de craqueado por medio de Sci-Hub, nos va a permitir directamente poder bajarlo, el archivo nos va a marcar los archivos que podemos bajar, y directamente lo podemos obtener de esta manera en PDF, sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, acá tenemos también a Library Genesis. Library Genesis es excelente para buscar libros, más que nada. En mi caso yo uso mucho Sci-Hub para lo que son artículos y Library Genesis para libros. Uno puede, lo mismo, acá tenemos la interfaz, a veces no es tan amigable como pueden resultar otras, pero bueno, por eso es un poco la idea de este encuentro, ¿no? Nosotros podemos buscar acá, ¿no es cierto?, qué es lo que nuestro deseo de búsqueda nos va a tirar, por ejemplo, un montón digamos, de archivos que podemos buscar. Yo estaba buscando el famoso libro de Colin Renfrew y Paul Vann de Arqueología, Métodos y Práctica, me los va a tirar, por ejemplo, acá, y me va a decir, bueno, está de 2016, lo tenemos en inglés, y el peso y la extensión, ¿no es cierto? Entonces vimos que lo tenemos en PDF, y ingreso en ese link y nos va a enviar a este tipo de interfaz. Esta interfaz lo que va a tener en particular es que va a tener diferentes mirrors o espejos para poder bajar el archivo. Yo, en lo personal, suelo bajar más que nada de de Book, y generalmente de libshen.io. Ustedes tienen que ir probando. Cada interfaz de cada uno de estos links va a ser diferente. Muchas veces algunos funcionan, otras veces no funcionan. Digamos, tienen que tener paciencia. Por eso les recomiendo muchas veces utilizar porque uno, por ejemplo, de acá, de esta sección, uno cliquea y directamente nos dice qué es lo que estábamos buscando, ¿no es cierto? Y acá dice See Details, ver detalles y bajar PDF. Listo, uno cliquea ahí, le baja el PDF y no hay ningún problema. Así que eso me parece que es una posibilidad enorme para bajar gran cantidad de libros. Otro ejemplo, digamos que no sería Open Access para bajar libros, pero que lo podemos utilizar como tal, es Script. Script es un sitio web que tiene una interfaz espectacular para trabajar, súper sencilla y amigable, pero por supuesto es un sitio que hay que pagar. Pero ¿qué sucede? Uno puede utilizar
lo que sería la descarga, la prueba gratuita para descargar archivos de forma ilimitada durante un mes. Yo acá he encontrado de todo, desde libros de cocina, libros infantiles, hasta libros como los que estamos viendo acá en pantalla, muchos de estos libros muy nuevos, recién salidos, que aparecen como por arte de magia aquí. Lo que nos permite esto es que ustedes quizás pueden probar esta prueba gratuita para tener acceso a estos libros sin ningún tipo de problema. Y lo que nos permite esto es dos maneras. Por un lado, a veces nos lo permite descargar en PDF, con lo cual es genial. Y por otro lado, también a veces los deja dentro de script en formato iPaper, que significa que no lo podemos bajar y lo tenemos que consultar online. Son los menos generalmente, pero sucede. Pero bueno, en el caso hipotético igualmente sigue siendo teniendo un costo mucho más económico que ir a cualquier otra biblioteca a nivel mundial o directamente poder acceder de forma desde nuestros domicilios. Así que se las recomiendo muy fuertemente. Lo que yo haría es, juntaría un montón de bibliografía que quiero buscar y durante ese mes lo aprovecharía, digamos, muchísimo. Bueno, por último, no me voy a extender mucho con esto porque la facultad nos otorga como docentes y como estudiantes diferentes eh, herramientas y repositorios digitales para poder trabajar por medio de justamente estos servidores. Esto se hace por medio de la Secretaría de Bibliotecas y no me voy a extender porque básicamente la facultad está generando, digamos, un montón de archivos, un montón de instructivos para poder hacerlo. Bueno, por un lado tenemos acá, entrando a la Subsecretaría de Bibliotecas, tenemos un apartado que va a decir recursos, ¿no es cierto? Acá vamos a tener, por ejemplo, diferentes bibliotecas, desde las bibliotecas del Museo Etnográfico, los institutos, la Biblioteca Central, ¿no es cierto? Muchísimas bibliotecas. Y nos permite acceso justamente acá, ¿no? Repositorios nacionales y repositorios también internacionales. Entonces vamos a ver un poco qué es esto del catálogo colectivo Filo Digital. El catálogo colectivo Filo Digital es el catálogo de la bibliografía que existe en los diferentes institutos. Por ejemplo, yo estoy buscando arqueología del cercano Oriente, em, y, por ejemplo, acá tenemos, en esta parte, acá tenemos el instituto, digamos, el IAO, donde estamos nosotros en este momento cursando este seminario, y nos permite buscar esa bibliografía en cualquier, digamos, instituto de la facultad, o puntualmente en el instituto donde el cual nosotros queremos ir y consultar esta bibliografía. Y por lo tanto nos va a decir la ubicación, y nos va a decir si tenemos disponible o no eh, estos, esta búsqueda que estamos queriendo realizar. Otro dato y muy interesante tiene que ver con el repositorio institucional que tiene que ver con las tesis de posgrado. La facultad tiene acá este repositorio donde tiene muchísimos recursos, tanto multimedia como libros o imágenes, pero tenemos acá tesis de posgrado. Acá tenemos las diferentes facultades de nuestra universidad y podemos entrar directamente a la Facultad de Filosofía y Letras y nos vamos a encontrar con esto, ¿no? Tesis de doctorado y tesis de maestría. Esto es muy interesante a la hora que nosotros queramos quizás ver un poco, ¿no es cierto? Poder ver quizás a la hora de ver cómo se hace una tesis, cómo se aborda una tesis, preparar un índice, o simplemente trabajar sobre algún tema en particular que alguno de los egresados de esta casa de estudio haya trabajado por medio de esta producción científica. Entonces, no me voy a extender mucho más porque podríamos seguir durante muchísimo tiempo, porque cada vez tenemos más recursos, pero me parece muy interesante que nos quedemos con el inicio, ¿no? Eh, Consulten, si no lo han hecho, y ármense un perfil en academia.edu, que ya les va a quedar para la posteridad, y realmente es muy útil para poder bajar infinidad de archivos. Por otro lado, pueden consultar cualquiera de estos. Es muy interesante también AWOL. AWOL pueden entrar por medio de este nombre y lo que tienen que hacer básicamente es inscribirse a un newsletter que les va a llegar
digamos, semanalmente o diariamente, en donde les va a ir avisando cada vez que haya algún momento en donde determinada base de datos abrió, ¿no es cierto?, un journal o abrió una temática propia de forma de open access, les va a avisar y ustedes ahí pueden ingresar y consultar esos archivos durante un periodo de tiempo generalmente acotado, pero es muy, pero muy, muy bueno. Y después tenemos Internet Archive, que es una plataforma que nos permite básicamente acceder como si fuera un archivo. Acá vamos a tener archivos también de todo tipo, pero por ejemplo, para nosotros los arqueólogos, para buscar memorias de excavación o elementos importantes más que nada del siglo pasado, podemos encontrar una gran cantidad de recursos de un valor infinito. Y por último, como les decía, acá tenemos FiloUBA, ¿no es cierto?, que son los recursos que nos da la facultad, que constantemente, no quiero ahondar mucho en esto, pero la misma facultad nos provee de instructivos para que podamos acceder de forma cada vez más ordenada a los recursos que nos brindan. Así que espero que esto les haya servido y les vamos a dar un consejo que es muy importante. Ordenen la bibliografía que vayan bajando. Muchas veces creo que a todos nos ha pasado, lo digo por experiencia propia, uno baja bibliografía de forma descomunal, porque a veces se encuentra digamos, en esta gran nube hay de todo, hay desde libros, actas de congresos, ¿no es cierto?, artículos, todo lo que nosotros estemos buscando, y uno lo baja de forma desenfrenada en nuestras computadoras, pero de nada tiene sentido si no lo sabemos organizar, si no lo podemos nomenclar bien, es decir, la recomendación sería con el apellido del autor, por ejemplo, guión bajo y el año, colocarlo en carpetas que tengan que ver con la temática para que podamos acceder de forma más fácil, y en un futuro quizás a lo mejor empezar a utilizar gestores bibliográficos como por ejemplo Zotero o Mendeley, que son muy interesantes y se deben utilizar desde los inicios. Así que ustedes están en este momento en donde todo esto quizás les puede servir muchísimo, pero el consejo sería, digamos, de lo personal, de forma ordenada, ¿sí? Bueno, nos vemos en breve y muchísimas gracias.